¿Qué cosa la guerra, no? Creemos que la entendemos porque hemos visto las películas, los documentales en blanco y negro, las fotos de hombres con bigotes absurdos metidos en zanjas llenas de lodo. Creemos que la guerra es una cosa de estrategia, de mapas, de generales moviendo soldaditos de plomo. Pero eso, déjenme decirles, es una soberana mamada. Es el cuento que nos contamos para poder dormir por las noches. La guerra, la de verdad, no sucede en los mapas. Sucede aquí, en el cuerpo, en la carne, en los huesos, en los fluidos. La guerra es la historia de cuerpos que invaden y de cuerpos que son invadidos. Y en el verano de 1914, Europa se convirtió en el escenario de la más grande y demencial ópera de la carne. Imaginen el cuadro. Agosto de 1914. 1,5 millones de soldados alemanes, una marea gris, se derrama sobre Bélgica y el norte de Francia. Van, según sus planes, camino a París para una victoria rápida. Pero lo que esa marea lleva en la cabeza es mucho más denso que cualquier estrategia militar. Llevan consigo un fantasma, un delirio colectivo. Apenas cruzan la frontera, empiezan a verlo por todas partes. En las ventanas de las casas, detrás de los árboles, en la mirada de los viejos y de las mujeres. Ven al franc-tireur, el guerrillero, el civil que traicioneramente les dispara por la espalda. El problema, el pequeño detalle, es que el franc-tireur no existía. O bueno, no como ellos lo imaginaban. No había una resistencia civil organizada, ni mucho menos. Lo que había era el miedo. Una psicosis de masas, una gran PER como la de la Revolución Francesa, pero en versión teutona y con mejor armamento. El conquistador, el hombre armado hasta los dientes que avanza sobre territorio extranjero, se sentía, en el colmo de la paradoja, la víctima. Estaban convencidos de que los curas católicos organizaban la resistencia desde los campanarios, de que los civiles franceses y belgas eran una chusma diabólica. Y esta paranoia se alimentaba de leyendas, de cuentos de horror que se susurraban en las marchas forzadas bajo un sol de justicia. Se contaban que los franceses mutilaban a los soldados alemanes heridos, que les cortaban las orejas, que les sacaban los ojos, que los castraban, que las mujeres les ofrecían agua envenenada. Miren qué perversión, qué retorcimiento del alma. El invasor, aterrorizado por la idea de que su propio cuerpo sea violado, proyecta esa fantasía sobre la gente a la que está invadiendo, y entonces, para defenderse de sus propios fantasmas, desata el infierno. Y el infierno fue real. La respuesta a esta guerra imaginaria fue una política de terror muy concreta. Represalias colectivas las llamaron. En pueblos como Basalles, Badonviller, Nomeny, Herbevilliers, los soldados alemanes, furiosos tras combatir con el ejército francés, se daban la vuelta y descargaban su frustración contra los civiles. Fusilaban a decenas de hombres, a veces sacados al azar. Incendiaban las plazas, a veces con la gente adentro. Usaban a mujeres y niños como escudos humanos para avanzar. No estamos hablando de un par de soldados borrachos que perdieron la cabeza. No, era una práctica sistemática, justificada desde la cúpula del poder político y militar alemán. En menos de un mes, más de 650 civiles franceses y casi 5,000 belgas fueron ejecutados de esta manera. Unas 6,500 personas asesinadas en total para calmar el miedo a un fantasma. Ahora giremos el caleidoscopio. Miremos la misma escena, pero con otros ojos. Con los ojos de los franceses. Para ellos, la invasión no fue un movimiento de tropas. Fue una violación. Una violación de sus cuerpos, sí, pero también de sus espacios más íntimos. El hogar, esa célula primaria de la nación, de repente se convertía en el escenario del horror. El soldado alemán entraba, con el revólver en la mano, no solo a pedir comida, sino a destrozar, a saquear, a humillar. El pillaje no era solo y por necesidad. Era una forma de profanación, de destruir la intimidad de los hogares, de borrar la identidad de sus habitantes. Y de este trauma real también nacieron leyendas, porque la psique humana necesita narrativas para procesar lo impensable. El rumor de los estupros se convirtió en el mito de la violación sistemática,
de orgías organizadas para deshonrar a las mujeres del enemigo. Y luego surgió el mito más potente de todos, el que se clavó como una espina en la conciencia de los aliados, el de los niños con las manos cortadas. Era una imagen de una crueldad tan absoluta, tan inconcebible, que se convirtió en el símbolo perfecto de la barbarie teutona. Lo irónico, lo retorcido del asunto, es que esa imagen probablemente nació de una inversión de las propias culpas europeas, de los escándalos por las mutilaciones que los belgas habían cometido años antes en el Congo. Una mentira, sí, pero una mentira que contaba una verdad mucho más profunda sobre la experiencia de la invasión, la sensación de una vulnerabilidad total, la destrucción de la inocencia, el ataque al futuro mismo de la nación. Y aquí, señoras y señores, es donde todo converge, el cuerpo, el lugar y la nación, porque en 1914 la nación no era un concepto abstracto, la nación era el cuerpo de sus ciudadanos, el cuerpo del hombre soldado destinado a la defensa, y el cuerpo de la mujer, del niño, del hogar, que eran la nación misma, la encarnación de la patria que debía ser protegida. Por eso las atrocidades alemanas no fueron solo crímenes de guerra, fueron un sacrilegio, un acto de profanación nacional. De esta experiencia nació la gran narrativa francesa de la guerra, el martirio. Francia no era solo una nación agredida, era una nación mártir, crucificada. Los pueblos destruidos como Gervais-Villers-Romeny se convirtieron en villas mártires, lugares de peregrinación. La catedral de Reims, bombardeada y en llamas, se transformó en el símbolo universal de la cultura y la civilización agredidas por la barbarie. Y este martirio no era un lamento de derrota, al contrario. Era un llamado a las armas, una promesa de redención. La sangre de los mártires civiles exigía la venganza y la victoria. La figura del poilu, del soldado francés que aguantaba en las trincheras, se convirtió en el ángel exterminador que redimiría ese sufrimiento. He ahí la simetría fundamental de la memoria. La ficción alemana de los Frankfurters se fue desvaneciendo porque no tenía cuerpos que la sostuvieran. No había pruebas de esos soldados mutilados por civiles, pero la narrativa francesa de las atrocidades alemanas se hizo cada vez más fuerte, porque se anclaba en la materialidad brutal de los pueblos quemados y de los casi 1000 cadáveres de civiles franceses. Así se escribe la historia, no con la lógica fría de los estados mayores, sino con las pesadillas febriles de soldados aterrorizados y con el trauma imborrable de los cuerpos violados. La guerra es, en última instancia, una historia que nos contamos sobre la carne, una historia de cuerpos que se vuelven territorio y de territorios que se inscriben a fuego en los cuerpos, una historia de fantasmas que matan gente de verdad. Y un siglo después, carajo, todavía no hemos aprendido a leerla.